¿qué tal? Bienvenidos a Super Workout. Mi nombre es Anderson Gómez de Colombia y el día de hoy te voy a mostrar cómo aprender Super 540 en 5 pasos. Te voy a enseñar las técnicas que yo utilicé de confianza y de giro para realizar este gran truco. Paso 1. Para el paso número 1 necesitaremos dominar la luna gigante. Recomiendo hacerla en 5 etapas. Un buen salto y luego posteriormente la alemana. Cuando estemos arriba nos empujamos hacia un handstand y nuestros pies nos van a dar un empujón adicional. Llevar siempre los codos en extensión para garantizar un impulso óptimo. Paso 2. En el paso número 2 haremos un 180 asistido con una mano. Lo haremos en 3 fases. Cuando estemos llegando a la altura del pecho, empezaremos a girar el 180, pasando la barra soltamos una mano y luego miramos el punto de caída. Paso 3. En este paso lo que haremos es ganar confianza soltando ambas manos. Recomiendo primero pasar la barra, posteriormente soltar nuestras manos, siempre ir de cabeza para evitar golpearnos con la barra. Este ejercicio va a permitir que posteriormente, a la hora de hacer el Super 540, soltemos ambas manos y el truco quede más limpio. Paso 4. Esta progresión es idéntica a la anterior, la única diferencia es que nuestras manos van a ir un poco más abiertas. Nuevamente recomiendo ir de cabeza, pasar siempre la barra, soltar nuestras manos y cogernos en agarre inverso. Estas progresiones 3 y 4 son fundamentales para realizar la confianza del Super 540. Paso 5. El paso número 5 será nuestra primera aproximación al Super 540. Para él solo realizaremos los pasos 2, 3 y 4. Al ir con un poquitico menos de impulso, dará más confianza para realizar el momento del giro completo. Listo, lo realizaremos de la siguiente manera. Recordamos el paso número 2, a la altura del pecho empezamos a girar el 180, posteriormente empezamos a soltar nuestras manos, pero no miramos el punto de caída, sino que generamos la rotación completa. El Super 540 es un truco de dificultad bastante alto y por ende lo recomiendo únicamente a personas experimentadas. Nuevamente volvamos a mirar los 5 pasos que detallamos anteriormente. En el paso número 1 vimos cómo realizar una luna o gigante de manera correcta, codos y rodillas en extensión tirando un handstand, preparándonos para la fase 2, 3 y 4 en el momento que soltamos nuestras manos. Volviendo a la geometría, es necesario soltarnos a 45 grados, o lo recomiendo, aunque mi cuerpo en este caso no se encuentre a 45. Si lo hacemos menor a 45 grados, lo que va a ocurrir es que nos podemos golpear mucho más fácil porque no alcanzamos a pasar la barra. Si lo hacemos mayor a 45 grados, lo más probable es que no alcancemos a agarrar la barra. Por último, el paso número 5 nos va a permitir a buena altura poder ver la barra justo a tiempo para podernos agarrar. Listo, como errores más comunes encontramos 3. El primero es no tener suficiente impulso en la luna o en el gigante. A falta de impulso, pues rotaremos más cerca de la barra y más probable que nos golpeemos. El segundo error es la falta de confianza. Si no tienen la suficiente confianza para girar, lo más probable es que a mitad de giro nos arrepintamos. Y el tercer error más común que me ocurrió personalmente es el exceso de confianza. Cuando ya estamos empezando a dominar el Super 540, nos confiamos muchas veces de dónde debemos soltarnos y eso permite que nos podamos golpear. Como tips y recomendaciones, el primero sería realizar los pasos de manera correcta y progresiva. En el segundo es realizar un buen impulso. Si nos soltamos bastante alto, vamos a permitir ver la barra antes de llegar al punto y así poder por lo menos salvarnos en caso alguno de que pudiéramos estar en riesgo de golpeo. Y el tercer tip que yo les recomiendo es la cabeza, nunca hacerla únicamente a la izquierda, porque eso nos deja en horizontal hacia la barra. Recomiendo siempre abajo y a la izquierda. La cabeza tuya permite que el giro y biomecánicamente te lleve el cuerpo en diagonal hacia arriba. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete a mi canal y muy pronto seguiré subiendo más super videos.
manera adicional quiero resaltar que puedan revisar este otro tutorial de Super 540 realizado por Vitenchok desde Rusia. Tiene uno de los mejores Super 540 a nivel mundial y considero que sus progresiones también les podrían ser de mucha ayuda.